Las glorias de María, San Alfonso María de Ligorio, 17ª parte. María entregó la vida de su Hijo a quien amaba más que a su propia vida. San Antonino dice que los otros mártires sacrificaron su propia vida, mientras que la Virgen María padeció sacrificando la vida de su Hijo, al que amaba más que a su propia vida. Así que no solo padeció en el alma todo lo que su Hijo padecía en su cuerpo, sino que además causó mayor dolor a su corazón la vista de los sufrimientos de su Hijo, que si ella los hubiera sufrido en sí misma. Que María sufrió en su corazón todos los ultrajes que hicieron a su Jesús, no hay quien lo dude. Todo el mundo sabe que las penas de los hijos lo son también de las madres cuando están ellas viéndolos padecer. San Agustín, considerando el tormento que padecía la madre de los macabeos al ver a sus hijos padecer el suplicio, dice: ella, viéndolos padecer, sufría lo de todos, porque a todos los amaba. Sufría en su alma lo que ellos en el cuerpo. Lo mismo sucedió a María. Los azotes, las espinas, los clavos y la cruz que afligieron la carne inocente de Jesús penetraron igualmente en el corazón de María para consumar su martirio. Escribe San Amadeo: Él padeció en la carne, ella en el corazón, de manera que, al decir de San Lorenzo Justiniano, el corazón de María fue como un espejo donde se reflejaban los dolores de su Hijo. En él se veían los salivazos, los golpes, las llagas y todo lo que sufría Jesús. Y consideraba San Buenaventura que aquellas llagas que estaban desparramadas por todo el cuerpo de Jesús estaban unidas en el corazón de María. De este modo, la Virgen, por la compasión hacia su Hijo, fue flagelada, coronada de espinas, despreciada y clavada en la cruz en su corazón amante. El mismo santo, contemplando a María en el monte Calvario, cuando asistía a su Hijo moribundo, se pregunta: «Dime, Señora, ¿dónde estabas entonces? ¿Solo cerca de la cruz? No, más bien diré que estabas crucificada en la misma cruz junto con tu Hijo». Ricardo, comentando las palabras que el Redentor dice por Isaías: «Yo solo pisé el lagar. De mi pueblo no hubo nadie conmigo». Isaías 63:3. Añade: «Señor, tienes razón en decir que en la obra de la humanidad, de la humana redención, has estado solo en el padecer y que no hubo un hombre que se compadeciera bastante. Pero tienes una mujer, que es tu Madre Santísima, que sufrió en su corazón todo lo que tú sufriste en el cuerpo. Pero todo esto no es ponderar bastante el dolor de María, pues como dije, más padeció al ver los tormentos de su amado Hijo que si hubiera sufrido en sí misma todos los desprecios y la muerte del Hijo. Escribe San Erasmo que, generalmente hablando, los padres sienten más los dolores de sus hijos que los suyos propios. Aunque eso no es siempre verdad, sí lo fue en María, siendo cierto que ella amaba al Hijo inmensamente más que a su propia vida, más que a sí misma y a 1000 vidas que tuviera. Atestigua San Amadeo
que la afligida madre, a la vista dolorosa de los tormentos de su amado Jesús, padeció mucho más que si ella misma hubiera padecido toda la pasión. María sufría más que si ella la sufriera, porque lo amaba sin comparación, más que a sí misma, y por eso sufría tanto. La razón es clara porque, como dice San Bernardo, el alma está más donde ama que donde anima o donde vive. Primero que todo lo dijo el mismo Salvador: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Lucas 12:37. Pues si María vivía por su amor más en el Hijo que dentro de sí misma, debió sufrir más por la muerte de su Hijo que si le hubieran causado a ella la muerte más cruel del mundo. María no halló alivio ni consuelo. Y ahora otra reflexión por la que vemos cómo el martirio de María fue superior al de todos los demás mártires, porque ella padeció muchísimo y padeció sin consuelo. Padecían los mártires en los tormentos que les proporcionaban los tiranos, pero el amor a Jesús tornaba sus dolores dulces y amables. Padecía un San Vicente su martirio atormentado en el potro, desgarrado con uñas de hierro, abrazado con planchas al rojo vivo. Pero, ¿qué? Dice San Agustín. Uno parecía que hablaba y otro el que sufría. Le increpaba con tanta fortaleza al tirano y con tal desprecio de los tormentos que parecían ser distintos el Vicente que padecía y el Vicente que hablaba. Tanto le confortaba Dios con la dulzura de su amor en medio de aquellas torturas. Padecía San Bonifacio cuando era lacerado en su cuerpo con uñas de hierro y lo introducían astillas entre las uñas y la carne y le echaban plomo derretido, mientras que él no se cansaba de repetir: gracias, Señor mío Jesucristo, gracias. Eran atormentados San Marcos y San Marcelino, atados a un poste y clavados los pies, y cuando el tirano les decía: miserables, apóstatad, y libraos de los tormentos, ellos le respondían: ¿de qué torturas nos hablas? ¿De qué tormentos? Nunca hemos estado más alegres que ahora en que padecemos con gusto por amor de Jesucristo. Padecía San Lorenzo, y mientras estaba en la parrilla, como dice San León, más poderosa era la llama interior del amor para consolarlo en el alma que las brasas para atormentar su cuerpo. El amor le hacía tan fuerte que llegaba hasta increpar al tirano diciéndole: tirano, si quieres comer mi carne, ya tienes una parte asada, dame la vuelta y come. Pero, ¿cómo podían bromear de esa manera en medio de tales torturas y sufriendo aquellas prolongadas agonías? Es que, responde San Agustín, embriagado con el vino del divino amor, no sentían ni los tormentos ni la muerte. María sufría en proporción a su amor. De modo que los mártires, cuanto más amaban a Jesús, tanto menos sentían los tormentos ni la muerte, y la contemplación de los sufrimientos de un Dios crucificado eran suficiente para consolarlos. Pero nuestra Madre Dolorosa,
¿Acaso tenía consuelo con el amor de su Hijo y a la vista de sus sufrimientos? Ciertamente que no, porque el mismo Hijo que padecía era la causa de todo su dolor, y el amor que le tenía era el único y el más cruel verdugo. Es que el martirio de María consistió en ver y compadecer al inocente y amado Hijo que sufría sin medida. Por lo que, cuanto más lo amaba, tanto más su dolor era amargo y sin consuelo. Grande como el mar es tu quebranto. ¿Quién se apiadará de ti, Reina del cielo? A los demás mártires el amor les ha mitigado las penas y sanado las heridas. Pero a ti, ¿quién te ha suavizado tu gran aflicción? ¿Quién ha restañado las heridas tan dolorosas de tu corazón? ¿Quién se compadecerá de ti si ese mismo Hijo que podía consolarte es con sus tormentos la única razón de tu padecer, y el amor que le tienes es el que te causa todo ese martirio? Los demás mártires, como observa Díez, se representan con los instrumentos de su martirio: San Pablo con la espada, San Andrés con la cruz, San Lorenzo con la parrilla, pero María se representa con su Hijo muerto en su regazo, porque Jesús fue el único instrumento de su martirio por razón del amor que le tenía. San Bernardo condensa así todo lo dicho en pocas palabras. En los demás mártires, la grandeza del amor alivió el dolor de los tormentos. En María, cuanto más amó, mayor fue el sufrimiento y más cruel su martirio. Es cierto que cuanto más se ama una cosa, más se siente perderla. Más se siente la muerte de un hermano que la de un irracional, y más la muerte de un hijo que la de un amigo. Para comprender cuánto fue el dolor de María en la muerte de su hijo, dice Cornelio a Lápide: sería necesario comprender cuánto era el amor que le tenía. Pero, ¿quién puede medir semejante amor? Dice San Amadeo que en el corazón de María estaban juntas dos formas de amor a su Jesús: el amor sobrenatural, con que lo amaba como a su Dios, y el amor natural, con que lo amaba a su Hijo. Y de estos dos amores se formó uno solo, tan inmenso que Guillermo de París llega a decir que la Santísima Virgen amó a Jesús cuanto es capaz de amar la criatura humana, por lo que dice Ricardo de San Lorenzo: igual que no hay amor como su amor, así no hay dolor como su dolor. Y si inmenso fue el amor hacia su Hijo, inmenso también tuvo que ser el dolor de perderlo con la muerte. Donde hay supremo amor, dice San Alberto Magno, allí hay supremo dolor. Imaginémonos a la Madre de Dios, a la vista de su Hijo moribundo en la cruz, que aplicándose las palabras de Jeremías nos dice: oh, vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Jeremías 1:12. Vosotros, los que pasáis por el camino de la vida y no tenéis compasión de mí, deteneos un momento y contempladme ahora, que veo morir a este mi amado Hijo, y después considerad si entre todos los afligidos y atormentados hay alguno con un dolor semejante al mío. No puede encontrarse, oh Madre dolorosa, responde San Buenaventura,
un dolor más amargo que el tuyo, porque no puede encontrarse un hijo más querido que el tuyo. Jamás hubo en el mundo, dice Ricardo de San Lorenzo, un hijo más amable que Jesús, ni madre más amante de un hijo que María. Si no ha existido en el mundo un amor semejante al de María, ¿cómo se podrá encontrar un dolor semejante al de María? Por eso, San Ildefonso no dudó en afirmar que era poco decir que los dolores de la Virgen superaron a todos los dolores de todos los mártires juntos, y San Anselmo añade que los suplicios más crueles de todos los mártires fueron ligeros en comparación con los dolores del martirio de María. Y también San Basilio escribe que así como el sol aventaja en esplendor a todos los astros, así María, con sus sufrimientos, superó a los de todos los mártires. Un docto autor expresa un bello sentimiento y dice que fue tan grande el dolor que sufrió esta tierna madre en la pasión de Jesús, que solo ella fue capaz de compadecer dignamente la muerte de un Dios hecho hombre. María aceptaba el padecer por amor nuestro. San Buenaventura, dirigiéndose a esta Virgen bendita, le pregunta: Señora, ¿por qué quisiste ir a sacrificarte en el Calvario? No bastaba para redimirnos un Dios crucificado, sino que también había de ser crucificada su madre. Bastaba la muerte de Jesús para salvar al mundo, pero quiso esta buena madre, por el amor que nos tiene, con los méritos de sus dolores que ofreció por nosotros en el Calvario, ayudar ella también a la causa de nuestra salvación. Por eso dice San Alberto Magno que como nosotros tenemos que estar agradecidos a Jesús por su pasión, sufrida por amor nuestro, así también debemos estar llenos de gratitud hacia María por el martirio que, al morir su Hijo, quiso soportar por salvarnos. Y lo quiso soportar espontáneamente, porque como reveló el ángel a Santa Brígida, nuestra piadosa y benigna Madre, prefirió sufrir todos los martirios antes de tolerar que las almas quedaran sin redimir y abandonadas a su antigua perdición. Este era el único alivio de María en medio de su inmenso dolor por la pasión de su Hijo, ver que con su muerte se lograba la redención del mundo perdido y quedaban reconciliados con Dios, los hombres, sus enemigos. Dice Simón de Casia, gozaba en su dolor porque se ofrecía al sacrificio por la redención de todos, con lo que se aplacaba el ofendido. María merece nuestro amor y devoción. Tan grande amor de María merece de nosotros absoluta gratitud, y nuestro agradecimiento ha de consistir al menos en meditar y compadecer su dolor. De esto se dolió con Santa Brígida, que muy pocos la compadecían y la mayor parte vivían sin pensar en ella. Por eso, hija mía, le dijo la Virgen, aunque muchos me olviden, tú, sin embargo, no te olvides de mí. Contempla mi dolor, compadécete cuanto puedas e imítame. Cuánto agradecer la Virgen el que se haga memoria de sus dolores. Se ve por lo sucedido en el año 1239, cuando se apareció a 7 devotos suyos, que luego fueron los fundadores de la Congregación de los Siervos de María, y les impuso un hábito negro, diciéndoles que si querían complacerla, meditasen con frecuencia sus dolores,
que por eso quería que en recuerdo de los mismos llevasen aquel vestido negro. El mismo Jesús reveló a la beata Mónica de Vinasco que Él se compadece mucho en ver que se siente compasión por su madre, y así le habló: «Hija, agradezco mucho las lágrimas que se derraman por mi pasión, pero amando con amor inmenso a mi Madre María, me es sumamente grata la meditación en los dolores que ella padeció en mi muerte. Por eso, son tan grandes las gracias prometidas por Jesús a los devotos de los dolores de María», refiere Pelbarto. Haberse revelado a Santa Isabel que San Juan, después de la Asunción de la Virgen, ardía en deseos de verla y obtuvo la gracia, pues se le apareció su amada Madre, y con ella Jesucristo. Oyó que María le pedía a su divino Hijo gracias especiales para los devotos de sus dolores, y Jesús le prometió estas gracias especiales. Primero, que el que invoque a la Madre de Dios, recordando sus dolores, tendrá la gracia de hacer verdadera penitencia de todos sus pecados. Segunda, que los consolará en sus tribulaciones, especialmente en la hora de la muerte. Tercera, que imprimirá en sus almas el recuerdo de su pasión y en el cielo se lo premiará. Cuarta, que confiará esos devotos a María para que disponga de ellos según su agrado y les obtenga todas las gracias que desee. En comprobación de todo lo dicho, veamos en el siguiente ejemplo cuánto ayuda para la salvación eterna la devoción a los dolores de María. Ejemplo: conversión en la hora de la muerte. Se refiere en las revelaciones de Santa Brígida que había un caballero cuya liviandad y dañadas costumbres corrían parejas con la nobleza de su cuna. Por pacto expreso se había entregado en cuerpo y alma al demonio, y por espacio 60 años había servido como vil esclavo a su infernal señor, alejado de los sacramentos y con una vida rota y descompuesta. Al fin el hombre cayó enfermo, y Jesucristo, queriendo usar de misericordia con él, dijo a Santa Brígida que mandara a su confesor a visitarlo y le exhortara a confesarse. El confesor de la santa fue a ver al paciente, el cual le dijo que no tenía necesidad, pues se había confesado muchas veces. Fue segunda vez el confesor y segunda vez el esclavo de Satanás rehusó confesarse. De nuevo se apareció el Señor a Santa Brígida pidiéndole que de nuevo fuera el sacerdote a visitar al anciano enfermo. Volvió a verlo por tercera vez y le dijo que había vuelto tantas veces en nombre de Jesucristo, porque así lo había pedido a su sierva Brígida, para ser instrumento de sus misericordias. Estas palabras enternecieron al pobre enfermo y rompió a llorar diciendo: «Pero hay perdón para mí, que durante 60 años he sido esclavo de Satanás y he manchado mi alma con innumerables pecados». «Ten ánimo, hijo mío», le dijo el sacerdote, «no dudes de alcanzar misericordia. Basta que te arrepientas para que yo, en nombre de Jesucristo, te perdone». Abriendo el pecador su corazón a la confianza, dijo al confesor: «Padre, yo me tenía ya por condenado y estaba desesperado de mi salvación, pero ahora siento tan gran dolor de mis pecados
que me da aliento para esperar de Dios el perdón. Ya que el Señor no me ha abandonado, quiero ahora mismo confesarme. Se confesó aquel día 4 veces con gran dolor. Al día siguiente recibió la Sagrada Comunión. No había pasado una semana cuando murió tranquilo y resignado. Poco después, le reveló Jesucristo a Santa Brígida que aquel hombre se había salvado y que estaba en el purgatorio. Y le dijo más, que se había salvado mereced a intercesión de su Santísima Madre, porque en medio de sus desórdenes y pecados había conservado siempre la devoción a sus dolores, pues cada vez que pensaba en ellos no podía dejar de compadecerse de ella. Oración pidiendo a María 3 favores. Madre mía afligida, Reina de los mártires y de los dolores, que tanto has llorado a tu Hijo, muerto por mi salvación. ¿De qué me servirían tus lágrimas si llegara a condenarme? Por los méritos de tus dolores, alcánzame el dolor de mis pecados y verdadera enmienda de mi vida. Con una constante y tierna compasión de la pasión de Jesús y de tus sufrimientos. Si Jesús y tú, siendo inocentes, tanto habéis sufrido por mí, obtenedme que sepa sufrir por vuestro amor. Señora mía, si te ofendí, justo es que hieras mi corazón, y si fiel te he servido, hiérelo también por especial favor. Es injusto ver a mi Jesús herido y a ti, que estás también con él, herida, y yo, en cambio, encontrándome ileso. Por la angustia que sentiste, Madre mía, al contemplar a tu Hijo, abrumado de penas, muriendo en la cruz, te suplico me obtengas la gracia de una buena muerte. Abogada de los pecadores, no dejes de asistirme cuando afligido y conturbado esté para pasar a la eternidad. Os invoco ahora por si no tengo voz para invocar el nombre de Jesús y el tuyo, y pido a tu Hijo y a ti me socorráis en el último instante. Y ahora digo, Jesús y María, mi esperanza, a vosotros encomiendo el alma mía. Amén, amén, amén. Sección 2. Dolores padecidos por María. Primer dolor, la profecía del anciano Simeón. María conoce sus futuros padecimientos. En este valle de lágrimas todo hombre nace llorando y tiene que padecer los males que cada día le sobrevienen. Pero cuán penosa sería la existencia si uno supiera los males que le van a sobrevenir. Dice Séneca, calamitosa sería la situación del que conociera el futuro. Antes de que llegasen las miserias, sería desdichado. El Señor tiene esa condescendencia con nosotros al no dejarnos conocer las cruces que nos esperan, para que, si las hemos de padecer, las padezcamos solo una vez. Pero no tuvo este miramiento con María, la cual, porque Dios la quiso reina dolorosa y en todo semejante a su Hijo, quiso que tuviera siempre ante los ojos y que sufriera continuamente todas las penas que le esperaban. Estas penas fueron las penas de la pasión y muerte de su amado Jesús. He aquí que el santo anciano Simeón, en el templo, después de haber recibido en sus brazos al divino infante, le predice que aquel hijo suyo tenía que ser el signo de todas las contradicciones
y persecuciones de los hombres. Este está puesto como señal para ser discutida, y por esto la espada del dolor debía atravesar el alma de María, y una espada de dolor atravesará tu alma. Lucas 2:35. Dijo la Virgen a Santa Matilde que, ante semejante aviso de Simeón, toda su alegría se volvió tristeza, porque como le fue revelado a Santa Teresa, la Madre Benditísima, aunque sabía desde el principio el sacrificio de su vida que iba a ofrecer su Hijo por la salvación del mundo, sin embargo, desde esa profecía conoció en particular y más en detalle las penas y la muerte despiadada que le había de sobrevenir a su amado Hijo. Conoció que le iban a contradecir en todo, en la doctrina, porque en vez de creerle lo iban a tener por blasfemo, al afirmar que era Hijo de Dios, como lo declaró el impío Caifás cuando dijo: «Ha blasfemado, es reo de muerte». Mateo 26, 66-67. Le llevaron la contraria en la estima que se merecía, porque era noble de estirpe real, y fue despreciado como plebeyo. ¿Acaso no es este el hijo del artesano? Mateo 13:55. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Era la misma sabiduría y fue tratado de ignorante. ¿Cómo es que éste sabe de letras si no ha estudiado? Juan 7:15. De falso profeta, y cubriéndole con un velo, le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha pegado?». Lucas 22:64. Lo trataron de loco. «Está loco. ¿Por qué le escucháis?». Juan 10:20. Fue tratado de bebedor y glotón y amigo de pecadores y publicanos. Lucas 7:34. Lo tuvieron por hechicero. Echa a los demonios con el poder de los demonios. Mateo 9:34. Por hereje y endemoniado. ¿No decimos con razón que eres un samaritano y que tienes un demonio? Juan 8:48. En suma, fue tenido por criminal tan notorio que no necesitaban proceso para condenarlo, como le gritaron a Pilato: «Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado». Juan 18:30. Tuvo que verse afligido en el alma porque hasta su eterno Padre, para que la divina justicia quedara satisfecha, no quiso atender la oración que le dirigió en el huerto, cuando le rogó: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz», y lo abandonó en medio del temor, del tedio y la tristeza, de modo que el afligido Señor exclamó: «Triste está mi alma hasta la muerte». Mateo 26:38. Y abrumado de angustia llegó a sudar como gotas de sangre, contrariado y perseguido en su cuerpo y en su vida, pues basta decir que fue atormentado en todos sus sagrados miembros, en las manos y en los pies, en el rostro y en la cabeza, en todo su cuerpo, hasta llegar a morir, desangrado y denigrado en un vil madero. María, una continua inmolación. David, en medio de todos sus placeres y regias grandezas, cuando oyó que el profeta Natán le anunciaba que su hijo iba a morir, no encontraba la paz. Lloró, ayunó, durmió sobre la tierra. María, en cambio, recibió con suma paz la noticia de la muerte de su hijo, y con la misma tranquilidad continuó soportando su sufrimiento. Pero, ¿cuál sería su dolor al encontrarse siempre ante aquel hijo, el más amable, y oírle decir aquellas palabras de vida eterna:
y contemplar sus comportamientos absolutamente santos? Padeció grandes tormentos Abraham durante aquellos 3 días en que vivió con su amado hijo Isaac, sabiendo que lo iba a perder. Pero, oh Dios, no durante 3 días, sino durante 30 años tuvo que sufrir María semejantes penas. ¿Qué digo semejantes? Fueron tanto mayores, cuanto más amable era el hijo de María que el hijo de Abraham. Reveló la misma Virgen a Santa Brígida que no hubo una hora en que no le traspasara este dolor. Cada vez que miraba a mi hijo, cada vez que lo envolvía en pañales, cada vez que contemplaba sus manos y sus pies, tantas veces en mi alma se recrudecía como un nuevo dolor pensando en el momento de la crucifixión. El abad Ruperto, contemplando a María, piensa que mientras le daba el pecho a su hijo le decía: «Manojito de mirra es mi amado para mí, morará entre mis pechos. Hijo mío, te estrecho entre mis pechos porque eres lo más amado para mí, pero cuanto más te amo, más te transformarás en manojo de mirra y causa de mi dolor, pues solo pienso en tus sufrimientos». Consideraba María, dice San Bernardino, que la fortaleza de los santos tenía que agonizar. La belleza del paraíso tenía que verse deformada. El Señor del mundo ser atado como reo. El Creador de todo, amoratado a golpes. El Juez de todos, sentenciado. La gloria del cielo, despreciada. El Rey de Reyes, coronado de espinas y tratado como rey de burlas. Según el padre Engelgrave, se le reveló a Santa Brígida que la afligida madre, sabiendo cuánto tenía que padecer su hijo, alimentándolo, pensaba en la hiel y el vinagre. Cuando lo envolvía en pañales, pensaba en los cordeles con que lo iban a maniatar. Cuando lo llevaba en brazos, se lo imaginaba clavado en la cruz. Cuando lo veía dormido, recordaba que un día estaría muerto. Y siempre que le vestía su túnica, se acordaba de que un día se la iban a arrancar para crucificarlo. Y cuando contemplaba sus sagradas manos y sus sagrados pies, se le venían a la mente los clavos que los habían de traspasar. Dijo María a Santa Brígida: «Mis ojos se llenaban de lágrimas y mi corazón se estremecía de dolor». María aceptaba con fortaleza el sufrimiento progresivo. Dice el evangelista que Jesús, conforme crecía en edad, así también crecía en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. Lo que quiere decir que crecía en sabiduría y gracia ante los hombres en cuanto a su opinión, y ante Dios, como explica Santo Tomás, en cuanto que todas sus obras eran meritorias y hubieran servido para aumentar la gracia más y más, si desde el principio no se le hubiera otorgado la plenitud absoluta de la gracia, por la unión hipostática. Si crecía Jesús en la estima y amor a la gente, cuanto más crecería en la estima y amor de María. Pero cuanto más crecía este amor, más se acrecentaba el dolor de tenerlo que perder, con muerte tan cruel. Y cuanto más se acercaba el tiempo de la pasión de su Hijo, tanto más y con mayor dolor aquella espada profetizada por Simeón atravesaba el corazón de la madre. Así se lo manifestó el ángel a Santa Brígida, diciéndole: conforme el Hijo se aproximaba a la pasión, aquella espada de la Virgen, cada hora, se hacía más dolorosa.
Pues si nuestro Rey Jesús y su Madre Santísima no rehusaron padecer por amor nuestro a lo largo de la vida una pena tan cruel, no tenemos derecho a lamentarnos por nuestros padecimientos, ciertamente menores. Jesucristo se le apareció a Sor Magdalena Orsini, dominica, mientras sufría desde hacía tiempo una gran tribulación, y la animó a permanecer en la cruz con él, soportando aquel dolor. Sor Magdalena, lamentándose, le respondió: Señor, tú solo sufriste en la cruz 3 horas, pero yo llevo años con esta tortura. Y entonces el Redentor le replicó: ¿Qué dices? Yo desde el primer instante de mi concepción sufrí en el corazón lo que después en la cruz padecí en el cuerpo. Por eso, cuando nosotros padezcamos cualquier aflicción y nos lamentemos, imaginémonos que Jesús y su Santa Madre nos dicen lo mismo. Ejemplo: una 8ª espada en el corazón de María. Narra el padre Reviglioni, jesuita, que un joven tenía la devoción de visitar cada día una imagen de la Virgen Dolorosa que tenía 7 espadas en el corazón. Una noche el infeliz cayó en un pecado mortal. Al ir por la mañana a visitar la imagen, vio en el corazón de la Virgen no 7 espadas sino 8. Mientras las contemplaba, asombrado, le pareció entender que por su pecado estaba aquella nueva espada en el corazón de María. Enternecido y compungido, fue enseguida a confesarse y por la intercesión de su abogada recuperó la gracia de Dios. Oración de dolor de los pecados. Bendita Madre mía, María, no solo con una espada, sino con tantas cuantas son mis pecados, te he traspasado el corazón. Señora mía, no eres tú la inocente, sino yo, reo de tantos delitos, quien debe sufrir las penas. Pero ya que has querido padecer tanto por mí, consígueme por tus méritos un gran dolor de mis culpas y paciencia para soportar los trabajos de esta vida. Siempre serán muy leves para mí, que tantas veces merecí la condena. Amén. Segundo dolor: la huida a Egipto. María, compañera del dolor. Como la cierva herida lleva su dolor a donde va con la flecha que la hirió, así la Madre de Dios, después del vaticinio de Simeón, como vimos en la consideración del primer dolor, llevó siempre consigo su dolor con el recuerdo continuo de la pasión de su Hijo. Agrino, explicando el pasaje de los cantares: y los cabellos de tu cabeza son como púrpura del Rey puesta en flecos. Cantares 7:5. Dice que estos cabellos de María eran los pensamientos continuos de la pasión de Jesús que le hacían ver cada instante la sangre que un día había de brotar de sus llagas. Tu mente, María, y tus pensamientos estaban teñidos con la sangre de la pasión del Señor, de tal manera que era como si viera constantemente manar la sangre de las llagas. El mismo Hijo era la saeta en el corazón de María, que cuanto más amable se le mostraba, tanto más le hería con el dolor de tenerlo que perder con la muerte tan despiadada. Pasemos a considerar la segunda espada de dolor que le hirió en la huida a Egipto, que tuvo que emprender con su hijo por la persecución de Herodes.
Cuando oyó Herodes que había nacido el Mesías, temió neciamente que le iban a arrebatar su reino, por lo que San Fulgencio, recriminando su locura, le habla así: Herodes, ¿por qué te turbas de ese modo? Este rey que acaba de nacer no viene a destronar reyes batallando, sino a subyugarlos de modo admirable con su muerte. Esperaba el impío que los reyes magos le trajeran noticias de dónde había nacido el rey, a fin de quitarle la vida. Pero al verse burlado por los reyes magos, ordenó la matanza de todos los niños de Belén. Por eso, el ángel se le apareció en sueños a San José y le mandó: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Mateo 2:13. Y aquella misma noche avisó a María, y tomando el niño emprendieron la huida, el cual, levantándose, tomó al niño y a su madre de noche y huyó a Egipto. Oh Señor, dijo entonces María, ¿cómo piensa San Alberto Magno? ¿Tiene que huir de los hombres el que ha venido a salvar a los hombres? Y entonces comprendió la afligida madre que ya comenzaba a realizarse en su hijo la profecía de Simeón. Este ha sido puesto como signo de contradicción. Lucas 2:37. Viendo que apenas nacido era perseguido a muerte. ¡Qué sufrimiento el del corazón de María!, dice San Crisóstomo, oír que le intimaba la orden de ir con su hijo a tan duro destierro. Huye con los tuyos a los extraños. Huye de los tuyos a los extraños, del templo a la sede de los demonios. Qué mayor tribulación que ver al recién nacido colgado del cuello de su madre y ésta obligada a emprender la fuga. María, en camino al destierro. Cada uno considere cuánto sufrió María en este viaje. Era grande la distancia hasta Egipto y tuvo que durar muchos días. El camino escabroso, desconocido y poco frecuentado. El clima desapacible. María era doncella joven y delicada, no acostumbrada a semejantes viajes. No tenían sirvientes que les atendiesen. Ellos eran sus propios sirvientes, como dice San Pedro Crisólogo. Oh Señor, qué lástima daría ver a tan tierna virgencita llevando en brazos a aquel niño recién nacido que andaba huyendo por el mundo. Se pregunta San Buenaventura, ¿cómo se las arreglaban para comer? ¿Dónde pernotaban? ¿En qué lugares se hospedaban? ¿De qué otra cosa podían alimentarse sino de lo que llevaba San José o conseguían de limosna? ¿Dónde pernotarían durante tan largo viaje, sino sobre la arena bajo cualquier arbusto, al descubierto y al sereno, por donde merodeaban los ladrones y las fieras? ¿Quién se hubiera encontrado en estos tres personajes, los más ilustres del mundo, porque
no hubieran tomado sino por 3 pobres mendigos vagabundos? María con José y su hijo en Egipto. Vivieron en Egipto con estrecheces durante aquellos años. Eran forasteros desconocidos, sin rentas, sin dinero, sin parientes. Apenas podían sustentarse con sus modestos trabajos. Dice San Basilio, como eran pobres, es evidente que tenían que ganar lo necesario para la vida con el sudor de sus frentes. Opina Landolfo de Sajonia. Y sirva esto para consuelo de los pobres, que María está tan en pobreza que alguna vez pasaron hambre sin tener alimento que darle al hijo. Refiere San Mateo que, muerto Herodes, de nuevo se le apareció en sueños el ángel a San José y le dijo que volviera a Judea. Hablando San Buenaventura de este viaje, piensa que la Santísima Virgen padeció más que en el primero, por el cansancio que debió sufrir Jesús, en edad de unos 7 años, pues a esa edad era lo suficientemente grande como para no poderlo llevar en brazos, pero tan pequeño que le resultaba muy difícil el camino. Ver a Jesús y María con San José andar por el mundo como errantes y fugitivos nos debe mover a vivir también en la tierra como peregrinos, sin apegarnos a los bienes que el mundo nos ofrece, como quienes pronto lo entenderemos, que dejar todo y pasar a la vida eterna. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que anhelamos la futura. A lo que añade San Agustín, eres huésped, mira y pasa. Nos enseña además a abrazar la cruz, pues no se puede vivir en este mundo sin cruces. La beata Verónica de Vinasco, Agustina, fue en espíritu a acompañar a María con el niño Jesús y San José en este viaje desde Egipto. Y al fin del mismo le dijo la Madre de Dios, hija, has visto los trabajos que hemos pasado en este viaje. Ten presente que nadie recibe gracias sin padecer. El que desee sentir alivio en los padecimientos de esta vida, es necesario que vaya en compañía de Jesús y María. Toma al niño y a su madre, a quienes llevan en su corazón con amor a este hijo y a esta madre, se les hacen ligeras, dulces y amables todas las penas. Amemos y consolemos a María, acogiendo dentro de nuestros corazones a su Hijo, que también ahora es perseguido y maltratado por los hombres con sus pecados. Ejemplo: nuestros pecados acosan a María. Se apareció María a la beata Coleta, franciscana, y le mostró al niño Jesús todo llagado, y le dijo: así tratan continuamente los pecadores al Hijo mío, renovándole a él la muerte y a mí los dolores. Ruega por ellos, hija mía, para que se conviertan. Y la venerable Sor Juana de Jesús y María, también franciscana, meditando un día precisamente en Jesús niño perseguido por Herodes, escuchó un gran tumulto
como de gente armada que fuera en persecución de alguien. Y después vio ante sí a un niño hermosísimo, todo asustado, que venía corriendo hacia ella y que le dijo: «Juana mía, ayúdame, escóndeme, soy Jesús de Nazaret, que vengo huyendo de los pecadores que me persiguen como Herodes y me quieren matar. Sálvame tú». Oración pidiendo ayuda y perdón. ¿Será posible, Virgen María, que después de que tu hijo ha muerto a manos de los pobres, que lo persiguieron con saña mortal, aún sigan estos ingratos persiguiéndolo con sus pecados y afligiéndote a ti, Madre dolorosa? ¿Y que yo sea también uno de esos desgraciados? Madre mía dulcísima, da a mis ojos lágrimas para llorar tamaña ingratitud. Y por los trabajos que padeciste en la huida a Egipto, asísteme con tu ayuda en mi viaje hacia la eternidad, para que al fin pueda llegar a amar para siempre unido a ti en la patria de los bienaventurados, a mi perseguido Salvador. Amén. Tercer dolor: el niño Jesús perdido en el templo. María sufre la pérdida de su hijo. Escribe el apóstol Santiago que nuestra perfección consiste en la virtud de la paciencia. La paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Pues bien, habiéndonos dado el Señor a la Virgen María como ejemplo de perfección, fue necesario que la colmase de sufrimientos para que así nosotros pudiéramos admirar e imitar su heroica paciencia. Entre los mayores sufrimientos que la Madre de Dios padeció en su vida, estuvo el que ahora vamos a meditar, es decir, el de la pérdida de su hijo en el templo. Quien nació ciego, poco siente no ver la luz del día, pero quien durante algún tiempo ha tenido vista y ha gozado de luz, siente más duramente su ceguera. De modo semejante, los infelices que cegados por el fango de esta tierra poco han conocido a Dios, poco pesar sienten por no encontrarlo, pero quien, al contrario, iluminado por luz del cielo, ha sido hallado digno de encontrar con el amor la dulce presencia del sumo bien, cómo duele cuando se siente privado de él. Veamos pues cuán dolorosa tuvo que ser para María, que estaba acostumbrada a gozar de la dulcísima presencia de su Jesús, esta tercera espada que la hirió, cuando habiéndolo perdido en Jerusalén, se vio por 3 días privada de él. Narra San Lucas en el capítulo 2 que acostumbrando la Virgen con San José su esposo y con Jesús visitar el templo por la solemnidad de la Pascua, fueron allí, según la costumbre, cuando el niño tenía 12 años, pero habiéndose quedado Jesús en Jerusalén, cuando ya se volvían, ella no se dio cuenta porque pensaba que iba con la comitiva. Por lo que al llegar la noche, preguntó por el hijo, y al no encontrarlo, se volvió presurosa a Jerusalén en su busca. Y no lo encontró, sino después de 3 días. Ahora consideremos qué afán tuvo que experimentar esta afligida madre durante aquellos 3 días, en los que anduvo por todas partes preguntando por su hijo,
como la esposa de los cantares. ¿Acaso habéis visto al que ama mi alma? Cantares 3:3. Sin que nadie le diera razón. María, con cuánta mayor ternura, cansada y fatigada, sin haber encontrado a su amado, podía decir lo que Rubén de su hermano José: el niño no aparece, y entonces, ¿a dónde iré yo? Mi Jesús no aparece, y yo no sé qué más hacer para encontrarlo, pero ¿a dónde voy sin mi tesoro? Ella, llorando constantemente durante aquellos 3 días, podía repetir con David: son mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿en dónde está tu Dios? Con razón escribe Pelbarto que aquellas noches la afligida madre no durmió, llorando y suplicando a Dios que le hiciese encontrar a su hijo. Y durante este tiempo, al decir de San Bernardo, se dirigía con frecuencia a su mismo hijo con las palabras de la esposa: indícame, morir de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que yo no ande como errante? Hijo, hazme conocer dónde estás, para que no ande por más tiempo a la aventura buscándote en vano. María padece la mayor amargura. Hay quien dice que este dolor de María está no solo entre los mayores que sufrió, sino que fue el más grande y amargo de todos, y no sin alguna razón. Lo primero, porque en los otros dolores María tenía consigo a Jesús. Padeció con la profecía de Simeón en el templo y en la huida a Egipto, pero siempre con Jesús. Mas en este dolor padeció lejos de Jesús, sin saber dónde estaba. Me falta la luz misma de mis ojos. Salmo 37:11. Así decía llorando: ay, que la luz de mis ojos, mi amado Jesús, no está conmigo. Vive alejado de mí y no sé dónde está. Dice Orígenes que a causa del amor que esta Santa Madre tenía a su Hijo, padeció más con la pérdida de Jesús que cualquier mártir pudiera padecer con los dolores de su martirio. Muchísimo sufrió porque lo amaba intensamente, mas sufrió por su pérdida que el dolor de cualquier mártir en su muerte. Qué largos los 3 días para María, le parecieron como 3 siglos, días amargos sin que nadie pudiera consolarla. ¿Y quién podría consolarme?, decía con Jeremías, si el único que puede consolarme está lejos de mí. Por eso no se cansan de llorar mis ojos, por eso lloro yo. Mis obras se van en agua, porque está lejos de mí el Consolador que reanime mi alma. Y con Tobías repetía: ¿qué gozo puede haber para mí, que me siento en las tinieblas y no puedo ver la luz del cielo?